Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Escaño 131, un espacio creado para dar a conocer cuáles son y en qué consisten las principales funciones del Parlamento Nacional y por ende de los congresistas de la República. Hoy conversaremos sobre la función de fiscalización y sobre los mecanismos de control con los que cuentan los parlamentarios para ejercer esta labor, como por ejemplo son la interpelación a los ministros, la censura o también la conformación de comisiones investigadoras, entre otros. La función de control político se ejerce en el Congreso peruano para vigilar las acciones del Poder Ejecutivo. Y además, nuestra Constitución política le otorga la posibilidad a los legisladores de poder vigilar las acciones de otros órganos del Estado, esto es, siempre y cuando respetando su autonomía. Sobre este tema vamos a conversar el día de hoy con el congresista Manuel Merino de Lama y luego con el ex oficial mayor del Congreso de la República, el doctor José Chevasco. Esto es Escaño 131. Regresamos tras una breve pausa. El Congreso de la República, con el apoyo técnico de la Organización de los Estados Americanos, organizará el primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Gracias a un memorándum de entendimiento firmado en Washington entre el Parlamento Nacional y la OEA, este 18 de julio, Lima será sede de este histórico encuentro entre los representantes de los congresos de los 35 países miembros de este organismo regional. En el evento se tratarán temas de interés común para el fortalecimiento y modernización institucional, y usted tendrá todas las incidencias a través de la Central de Noticias del Congreso. El primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Estamos de regreso aquí en Escaño 131 y hoy estamos conversando sobre la función de fiscalización que ejercen los parlamentarios. ¿Por qué es importante? Eso nos lo va a contestar el congresista Manuel Merino, que ya está con nosotros. Congresista, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, bienvenido a Escaño 131. Así es, un agradecimiento de estar aquí en Escaño 131. En primer lugar, porque creo que es importante que nuestra población que nos está mirando sepa cuáles son las responsabilidades que tiene un parlamentario o cuál es el trabajo que debe hacer un congresista de la República. Y exactamente en el tema de la función fiscalizadora, que es una de las principales funciones que poco visible es para la población, o cuando tú empiezas a hacer fiscalización o cuando empiezas a hacer control político, un poco que a veces a la autoridad local no le gusta y un poco que claro, hay algunas discrepancias, inclusive a veces con el propio partido de gobierno. ¿Por qué digo esto? Lo digo en primer lugar, la responsabilidad que tiene un parlamentario, el parlamentario no tiene facultades ejecutivas, o sea, el parlamentario no maneja recursos económicos. Eso es muy importante que la población sepa. Nosotros no contamos con recursos económicos para hacer ninguna obra pública, pero sí el parlamentario tiene la función fiscalizadora, que es justamente cuidar los dineros que son asignados en el presupuesto público de la nación, que aprobamos los meses de noviembre de cada año. Y recordemos que en el mes de noviembre que se aprueba el presupuesto nacional de la República, empieza el control político y la acción fiscalizadora. El control político es, el presidente se presenta el 28 de julio el mensaje presidencial. Así es. Y en el mensaje presidencial, el presidente da un mensaje a la nación. Y en ese mensaje ofrece su plan de gobierno o las acciones que se van a ejecutar. Durante todo ese año, el control político del parlamentario es ver que estrictamente se cumpla lo ofrecido por el presidente de la República, por los ministros o por los sectores. Ese es en el plano, digamos, de control político. Si por A o B un ministro no viene cumpliendo con su labor que ha sido estructurada y que ha sido formulada y que está dentro del presupuesto nacional de la República, el Parlamento tiene la facultad de pedir información. Esta información la hace a través de la mesa directiva del Congreso y tienen 15 días la institución para responder. Si en 15 días no responde, nuevamente a través de la mesa directiva se persiste en la información. Si esta no respondiera nuevamente, se le trae grado fuerza. En este caso, para que haga una explicación, en el Parlamento Nacional. Esta es una posibilidad de control político. La otra posibilidad de control político es la interpelación. La interpelación es la facultad que digamos es la más conocida porque casi siempre pues los medios de comunicación dan cobertura
a este evento, ¿no? Cuando vienen los ministros y se presentan ante la representación nacional. Exactamente. Y esa es una función muy importante porque eso te permite dedicar una sesión exclusiva, lógicamente escuchar al ministro las interrogantes o las preguntas que ha formulado en esa interpelación. Si dentro de la interpelación no quedara convencido el Pleno del Congreso de la respuesta dada por el ministro, hay la posibilidad de la censura. La censura tienes que llevarla a una votación que tiene que pasarlo el 50% más 1. Y si esto sucediera, en 24 horas el presidente de la República tiene que cambiar a ese ministro y poner un nuevo ministro, en este caso si fuera un ministro de determinado sector. Muy poco se ha dado, ¿no? Muy poco se ha dado. O si es el presidente del Consejo de Ministros, es el gabinete en pleno. Hay la posibilidad que se pueda, digamos, censurar un gabinete, en el segundo gabinete que se censure, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso. Y dentro de los días siguientes, luego de disolver el Congreso, convocar a un nuevo Parlamento. Esas son las facultades en lo que es estrictamente del control político al Ejecutivo, al Presidente de la República, a los ministros, y también hay el control político a los presidentes regionales y a los alcaldes. Eso también es importante. Eso es un tema que un poco genera discordia o disconformidad, por no decirlo mejor, en los propios presidentes regionales o en los propios alcaldes. Sobre todo con el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Exactamente. En la ejecución de obras. De la ejecución presupuestal, de la utilización del recurso público. De si las obras son útiles o no para la comunidad. Así es. Y desde su inicio hasta su culminación, así como también los programas nacionales a través de los OPDs que funcionan regionalmente. Entonces, esa función fiscalizadora, que es la que hay que fortalecer, porque creo que esa es la que debe fortalecer la democracia y es la que tiene que ayudar a recuperar la credibilidad en la población, está en el marco estructurado de donde no solamente tú haces el acto fiscalizador, digamos, si presenta la denuncia y lo haces ante el órgano competente. Los órganos contralores que están a cargo de hacer esto es la Contraloría General de la República, es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estos órganos contralores, solo para poner como ejemplo lo que ha acontecido recientemente en Ancash y lo que está sucediendo recientemente en Tumbes, de la región de donde yo vivo. Se está haciendo una acción de control por los procesos, digamos, de corrupción que se han denunciado, por obras abandonadas, obras paralizadas, que tiene que transparentarse, que eso le hace bien más bien a la autoridad, porque si una autoridad es fiscalizada por la Contraloría hace su intervención, hace su abeduría, inmediatamente hace un informe, y si hay una buena utilización, ahí está en ese informe. Y si hubieran algunos errores, se tiene que corregir, inmediatamente ahí se le indica de qué manera tiene que corregir, digamos, esos errores que se puedan haber cometido. Perdón, en el caso de Ancash, por ejemplo, está interviniendo la Contraloría, otros órganos también, la Comisión de Fiscalización del Congreso, y se ha creado también una comisión especial que investigue todo este tema. Entonces, he ahí la potestad que ustedes como parlamentarios tienen, ¿no? Exactamente. O sea, el Congreso de la República tiene independencia en los actos de investigación. O sea, puede estar el Ministerio Público asumiendo una acción de control por determinados, digamos, efectos que se puedan haber dado a una denuncia a la Contraloría, y eso va a pasar al Poder Judicial. Eso no inhibe al Parlamento Nacional de hacer un análisis profundo si el tema así lo amerita. Se conforma de dos formas. A través de la Comisión de Fiscalización, que es el órgano competente, que puedes a través de los miembros hacer un acto de investigación, y si ves que el tema es sumamente importante y urgente, pide facultades de investigación y puedes pedir la conformación de una comisión investigadora específica, como sucedió en Ancash. Hay una comisión investigadora que pueden ser el grupo de 3 o grupo de 5, eso lo determina el Pleno. Multipartidaria. Y se inicia la investigación con una determinada cantidad de días que tiene que haber el informe de los hechos que se han investigado. Se levantan, digamos, le dan facultades investigadoras, se le puede levantar el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, y se hace la investigación. Entonces ahí yo creo que esa función fiscalizadora, que es sumamente importante, va de la mano con, de repente, en estos últimos días hemos estado haciendo severas críticas a los órganos contralores. ¿Por qué a los órganos contralores? Porque la Contraloría General de la República, si bien es cierto, es la principal, digamos, entidad que tiene que hacer el acto, digamos, de investigación, o en este caso de la denuncia que se haga, a la Contraloría General de la República del año 2009, y se estableció el año 2011, se le dieron facultades sancionadoras en la parte administrativa. ¿Qué significa eso?
que ahí nosotros le estamos exigiendo al señor Contralor, más allá de que puedan recursos, ¿no? necesitar más cantidad de recursos económicos para poder tener, digamos, a todos sus órganos de competencia, que sean, digamos, pagados funcionalmente por la propia Contraloría y no por el jefe del sector. Todavía en los municipios, quien paga, digamos, a los auditores, a las OSIs, que son los órganos internos de control interno, sí, son el propio titular del pliego. Eso tiene que cambiar y tiene que pagarlo la propia Contraloría. Congresista, cuando usted decía que bueno, hay ciertos roces con los gobiernos regionales y locales por ese tema de la acción fiscalizadora que ustedes tienen la prerrogativa, pero también hay cierta confusión de parte, por ejemplo, algunos señalan, si el Poder Judicial o el Ministerio Público, perdón, está investigando y este caso, la policía también, ¿por qué el Parlamento también tiene que investigar cierto tema, no? Bueno, no sé, un sinfín de casos que... Lo que pasa es que la ventaja que tienes en el caso, digamos, del Congreso de la República, cuando el Poder Judicial o cuando el Ministerio Público o cuando la Contraloría hace una acción de control, la denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público empieza a hacer la investigación, si ve que hay, amerita, digamos, que esto sea un proceso que se inicie, pasa al Poder Judicial. Pero la investigación que se hace son sobre los hechos que han sido prácticamente fiscalizados. En el caso del Parlamento Nacional tienes una amplitud de que tú a la hora que haces entras a una comisión investigadora, de repente encuentras otros hallazgos adicionales que son también de corrupción y los puedes incorporar. Una vez que termina, tú haces el informe y el Congreso no sanciona. El Congreso eleva esta denuncia al Ministerio Público para que se empiece la investigación. Puede ser de hechos, digamos, diferentes a los que se está investigando porque se han recogido, digamos, otros condimentos que no estaban en la denuncia inicial que podía haber estado siguiendo el Ministerio Público y que estaba a cargo, en este caso, del Poder Judicial. Lo que es importante, y ahí quiero rescatar, digamos, la preocupación de lo que tú acabas de mencionar, es que la población debe saber las funciones que tiene cada autoridad. Claro. Hay presidentes regionales que de una manera, digamos, fraudulenta, podemos decir así, sale y da declaraciones y dice, yo he hecho estas obras que nunca ha hecho el congresista. Definitivamente la población que no conoce, la población se confunde y la población cree que el congresista también hace obras. Y nos hemos encontrado cuando hemos estado a veces en campañas electorales, que la población, jóvenes inclusive, te dice, no, nosotros no te apoyamos porque no me has hecho ni siquiera la vereda de mi barrio, no me has hecho ni siquiera la pista de mi barrio, cuando en realidad el Parlamento no maneja recursos públicos, el Parlamento no es ejecutivo, el Parlamento es legislativo, que da normas, da leyes, el Parlamento es fiscalizador, que son los actos, y el Parlamento es representativo. Tú como representante de tu región, en el control político puedes exigirle a un ministro, exigirle al presidente de la República, de repente algunos programas que no están llegando a tu población y cuando se presentan en el Pleno del Congreso, tú empiezas a exigir que esos programas... Es decir, gestionar, ¿no? O trasladar la necesidad de la ciudadanía. Exactamente, es la representación como parlamentario de la zona donde tú vienes, que estás pidiendo que ese programa que está establecido a nivel nacional llegue a tu región. Esa es la forma donde tenemos que empezar a compartir con la juventud, especialmente a través de Escaño 131, que creo que es sumamente importante, para que nuestra población de a pie, nuestros jóvenes estudiantes universitarios, nuestros jóvenes que terminan secundaria, inclusive primaria, vayan conociendo cuál es la responsabilidad de cada autoridad y de qué manera tenemos que articular las autoridades para mejorar las condiciones de vida de nuestra población y generar también una mejor oportunidad en la propia población económicamente activa en el desarrollo económico del país. Es cierto, pues los congresistas no tienen capacidad de gasto, ¿no? Para finalizar, congresista, yo quería preguntarle, ¿y usted cree que actualmente se está ejerciendo bien o qué se podría hacer para mejorar esta función de fiscalización de parte del actual Congreso peruano, ¿no? Del actual Congreso peruano. Bueno, yo creo que en el tema fiscalizador, yo creo que hay que hacer un análisis profundo. Por ejemplo, el Parlamento no puede estar premiando a determinadas autoridades viendo solamente, digamos, un solo perfil de gasto. El perfil de gasto tiene que ser gasto de calidad, gasto bien ejecutado, porque ha sucedido algunas controversias, por ejemplo, que lo decía el propio presidente Ancas y lo decía el presidente de Tumbes. Nosotros fuimos reconocidos por el Parlamento Nacional, pero no fue el Parlamento Nacional. Recordemos que la única institución que tiene la facultad de hacer un reconocimiento es la mesa directiva del Parlamento Nacional. Las comisiones ordinarias pueden hacer reconocimientos, pero no tienen el valor de un reconocimiento oficial del Parlamento Nacional. Y lo decimos porque la Comisión de Presupuesto
El anteaño pasado hizo reconocimientos a 2 presidentes regionales, justo al de Ancash y al de Tumbes. Y los dos han tenido controversias porque tienen una buena ejecución presupuestal, pero tienen una mala calidad del gasto. Y ahí era importante lo que usted decía, ¿no? Que la función de fiscalización es básica porque nos permite justo mejorar la democracia y ese equilibrio de poderes y luchar contra la corrupción. Y lo que sí sería importante, una mayor articulación entre el Parlamento Nacional, entre la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial, respetando cada uno de los poderes, digamos, y las responsabilidades que tienen, pero trabajo más articulado. Si la debilidad de la Contraloría en la acción sancionadora está por un determinado tema, el Contralor debe decir, tengo debilidad en este tema, necesito fortalecerlo, una iniciativa legislativa para que pueda operar, porque en la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, que van de la mano, se cultiva más inseguridad cuando hay más corrupción, es dar una muestra al país. Si el Contralor mismo ha dicho que un acto de corrupción en todo su proceso de investigación demora entre 8 y 10 años, la función sancionadora administrativa es una función mediática, pero que es importante. ¿Por qué es importante? Porque ese funcionario que se le sancionó por 1 año o 5 años como máximo, que inhabilitado el cargo público, él va a tomar conciencia de que no puede de ninguna manera ser utilizado por el titular del pliego y hacer estos digamos, actos de corrupción que son lógicamente organizados o coordinados, y ahí sí creo que hay que empezar a dar otra cara. Yo creo que estamos en el punto de quiebre frente a los sucesos de Ancash y posiblemente a los sucesos de Tumbes que estemos viendo en los próximos días, que también se va a presentar el presidente del gobierno regional de Tumbes por actos irregulares y por actos de corrupción. Muchas gracias, congresista Manuel Merino. Estamos aquí en escaño 131 y tras una breve pausa vamos a regresar con nuestro segundo invitado, el ex oficial mayor del Parlamento Nacional, el doctor José Chevasco. Regresamos. El Congreso de la República, con el apoyo técnico de la Organización de los Estados Americanos, organizará el primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Gracias a un memorándum de entendimiento firmado en Washington entre el Parlamento Nacional y la OEA, este 18 de julio, Lima será sede de este histórico encuentro entre los representantes de los congresos de los 35 países miembros de este organismo regional. En el evento se tratarán temas de interés común para el fortalecimiento y modernización institucional, y usted tendrá todas las incidencias a través de la Central de Noticias del Congreso. El primer encuentro interamericano de presidentes de poderes legislativos. Estamos de regreso aquí en escaño 131 para dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, el ex oficial mayor del Congreso de la República, el doctor José Chevasco, a quien le agradezco por estar hoy día aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿De qué? Bien, estamos hablando el día de hoy sobre la función de fiscalización, la función de control político que ejercen los parlamentarios. ¿Por qué es importante? Muchas personas se pueden estar preguntando en su casa eso. Bien, en principio, para que entienda la población, los parlamentarios sabemos que tienen 3 tipos de funciones, hasta una cuarta. Y dentro de ella, una de las funciones principales que tiende a ejercer control. Fiscalizar es controlar. ¿Qué controla el congresista? ¿Y a quién controla? ¿Y por qué motivos lo hace? Y sobre todo, por encargo de quién lo hace. El parlamentario realiza funciones de control y fiscalización porque el pueblo lo ha elegido para que haga esa función. El parlamentario representa al ciudadano que votó por él. Y también a aquella persona que no votó por él. Ya cuando es congresista, él representa a todos los peruanos, sobre todo a su distrito electoral. Es decir, si es de Puno, de Arequipa, de Tumbes, de Lima, etc. El parlamentario llega al Congreso para ejercer la función de control y fiscalización. Para ello tiene una herramienta que se llama Comisión de Fiscalización y Contraloría. En esa comisión, los parlamentarios se reúnen y empiezan a controlar, a fiscalizar el funcionamiento, sobre todo desde el punto de vista presupuestal y económico,
de las instituciones del Estado. Se dividen en sus grupos de trabajo y empiezan ellos a establecer un control de cómo gastan, si gastan bien, si no hay elementos que conlleven a intuir o a pensar que existen actos de corrupción, de manera que los parlamentarios ejercen su función de representación del pueblo a través de la Comisión de Fiscalización, para que a su vez ellos vean cómo funciona el Estado. Por eso es importante esta función. Esta comisión, claro, y se llama además Comisión de Fiscalización y Contraloría, porque la Contraloría, que es la institución que controla la ejecución del gasto público, se convierte en una extensión, en un brazo para el Congreso y ayude a la Comisión de Fiscalización a controlar cómo se gastan los dineros del Estado. Pero ¿qué otros mecanismos de control político y de fiscalización existen? Correcto. Y son prerrogativa del Congreso? Correcto. Del Congreso peruano. Bien, ¿no? hemos hablado ya de la función de control del presupuesto, pero además también el Congreso o los congresistas tienen otro tipo de control, que se llama el control político. Sí. El control político lo ejercen los parlamentarios para poder saber la conducta política de los altos funcionarios del Estado. Díganse ministros de Estado, presidente de la República en cuanto a su accionar por intermedio de sus ministros, altos funcionarios del Estado, de instituciones autónomas. Poder Judicial, Ministerio también, Público. También están sujetos, estos tipos de magistrados tienen a su vez prerrogativas para poder ser denunciados por inconductas de carácter funcional, por algún otro hecho que redunde en un comportamiento, digamos, negativo desde el punto de vista político. Entonces, para ello el Congreso tiene la subcomisión de acusaciones constitucionales, por la cual se ventilan y se canalizan las denuncias constitucionales en base a la inmunidad que gozan estos altos funcionarios públicos, ¿no? Los funcionarios públicos y los parlamentarios y los ministros tienen esta especie de prerrogativa de poder tener antes de un juicio, como lo tiene cualquier persona, tener un antejuicio. Y esa es la función. ¿Qué es una prerrogativa? Es una prerrogativa, digamos, es una potestad, un beneficio, un derecho que ellos tienen, en lo que se basa la inmunidad parlamentaria. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? Es el derecho de irresponsabilidad que tienen los congresistas para poder opinar y votar. Ellos son libres de poder opinar lo que gusten sobre la base de su función que realizan y son libres de votar sin ningún tipo de presión. ¿Por qué dicen? Entonces, ¿pero por qué un parlamentario tiene inmunidad? Es una protección, eso es negativo. Claro. No es negativo. Lo que pasa es que muchas personas son atacadas, denunciadas, son, digamos, se les realiza una serie de coacción, de presión. Entonces le dicen, claro, entonces como ellos, para que no estén sujetos a ese tipo de presiones, la Constitución nos protege y le dice, usted puede opinar como quiera y usted puede votar como quiera. Esa es la inmunidad parlamentaria. Pero también la pueden perder. ¿Cuándo la pierden, doctor? A los 30 días de haber culminado su periodo de 5 años. Ahí pierden esa protección y vuelven a ser personas comunes y corrientes como nosotros. Ahora, doctor, muchas veces se dice, o de repente la población puede pedir o puede pensar que el Congreso puede sancionar. Mire, en estas llamadas comisiones investigadoras que se crean para ciertos temas que son de relevancia para la ciudadanía, ¿no? ¿El Congreso sanciona? El Congreso lo que tiene que hacer es presumir que habría algún tipo de delito. El Congreso no es el Poder Judicial, no es la Fiscalía. No es la policía. No es la policía, no es el Ministerio del Interior, no. La función de los congresistas cuando hacen su labor de control, fiscalización y en su momento los temas de carácter político que acabamos de ver, lo que tienen que hacer es encontrar la presunción. ¿Qué es presumir? Es creer, puede haber, hay un indicio razonable, pero como yo no soy el Poder Judicial, agarro al funcionario público donde yo creo, el Congreso cree que hay un indicio de corrupción y lo deriva a los órganos jurisdiccionales, Poder Judicial, previamente Fiscalía de la Nación. Esa es la función del Congreso, no es ser un policía, no es corretear a nadie. Muchas veces, por asuntos de carácter político, estas comisiones investigadoras asumen, ¿no?, una conducta para ganar un poco de cámaras y ganarse alguito también desde el punto de vista político para sus adeptos partidarios,
pero creo yo que esto debe reducirse y ni bien el Congreso o la comisión investigadora encuentra algún tipo de presunción para evitar el manoseo político, porque también se ve la honra de las personas, esta debe ser derivado directamente a la Fiscalía y que la Fiscalía se encargue. Y el Congreso asume otro tipo de trabajos que la población está esperando con toda seguridad. Y algunas personas se podrían preguntar, ¿no? Lo que le preguntaba al principio, ¿por qué se beneficia la ciudadanía con esta función de fiscalización? Control. Mire, es muy importante. Por ejemplo, la ley más importante que aprueba un Congreso... Bueno, a mí qué me importa, puede sí, es cierto, porque ¿no? la gente dice, ve al Congreso muy lejano, ¿no? Entonces dice, lo que hace ese señor no soluciona mi problema de comer. Exacto. No soluciona mi problema de vivienda ni del pago del dinero para los chicos. Entonces, no me importa lo que hace el Congreso, pero a la madre familia, al padre de familia hay que decirle que sí es muy importante y voy a tratar de explicárselo. La ley más importante que aprueba un Congreso se llama Ley de Presupuesto. Y la Ley de Presupuesto, todos los años, en los meses a finalizar el año, antes que empiece el siguiente, se reúne el Congreso y aprueba un presupuesto. En este presupuesto está todo el gasto que va a hacer el Estado durante un año. ¿Y en qué gasta el Estado? Gasta en darle recursos al gobierno regional, municipal y central. ¿Y recursos para qué? No para que se tomen unas cervezas. Les da recursos para que hagan carreteras, les da recursos para que hagan colegios, le dan recursos para que pongan agua potable. Para satisfacer las demandas de la ciudadanía. Exacto, las necesidades de la gente. Entonces el Congreso dice, correcto, he aprobado la ley de presupuesto. El siguiente año, ¿qué me toca? Bien, el Congreso controla, señor, señora, de que este dinero sea bien usado. El Congreso controla, señor, señora, de que realmente se haya hecho la carretera, que se haya hecho los tubos de agua y desagüe, que no se roben la plata. Eso hace el Congreso. Entonces, muchas veces usted, señora, señor, no percibe ese trabajo, porque ese trabajo también es un trabajo silencioso. Es un trabajo de ver la legalidad de los papeles, ver si se asignó o no se asignó. Cuando hacemos o hacen los parlamentarios, por ejemplo, su semana de representación, la semana de representación no significa que el parlamentario se va de vacaciones una semana a su distrito electoral. No, el parlamentario se va a ver la obra pública. Si realmente ese cemento, la pista, tiene lo que tiene que tener. Y para eso, ¿qué hace? Se junta, comienza a llamar a los técnicos, la Contraloría, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transportes, Ministerio, etcétera, y con ellos viaja, verifica y ve si realmente la ley que aprobó el Congreso en su momento para la obra pública se está cumpliendo para que usted, señor, señora, tenga una mejor carretera, tenga un mejor colegio, los niños puedan estudiar con tranquilidad. Y el control político también permite pues que de repente para una próxima elección el ciudadano pueda ver lo que hizo y lo que no hizo. Claro, lo que pasa ¿no? Es que el Congreso, los parlamentarios, que son 130, viajan en todo momento a su localidad. Claro. Y a veces no hay una oportunidad para que el Congreso pueda comunicar lo que hacen los congresistas. Por eso es que es muy importante, conversábamos previamente al programa, de que esta ventana de escaño 131 se convierta en una ventana donde la población pueda conocer lo que hacen los parlamentarios para que entiendan cuál es la función y cómo los beneficia en su vida diaria. Así es. Dos cosas para finalizar. Lo primero, ¿cómo se está haciendo bien, se está fiscalizando bien, se está ejerciendo bien el control político de parte de este Congreso? Y lo otro sería, la gente también se puede estar preguntando, ¿y quién controla a los parlamentarios? Correcto. Sobre su primera pregunta, siempre nos va a aparecer insatisfacciones en el control. Nunca es suficiente. Claro. Siempre va a ser así. Hay una demanda totalmente insatisfecha. Y respecto a la segunda pregunta, los propios congresistas se controlan. Para ello tienen la Comisión de Ética, por ejemplo, donde ven la conducta del parlamentario que no haga cosas que estén en contra de la moral pública, ni que hagan cosas que vayan en contra de la dignidad del Congreso ni de los congresistas. Y también los parlamentarios están sujetos a las denuncias constitucionales. Los ciudadanos pueden denunciar también a un congresista, pueden venir al Congreso y ejercer su derecho y denunciarlos constitucionalmente para que la subcomisión de acusaciones investigue y, de ser el caso, realice una decisión contra ese parlamentario denunciado. Entonces, hay cosas por mejorar. Siempre hay cosas por hacer. Yo felicito este espacio que el Congreso mantiene desde hace muchos años.
creo que hay que hacerlo más popular con la población, creo que deben haber más canales de información y participación para que la población sienta que su Congreso no necesariamente es un Congreso la difusión que tiene aspectos del negativos. trabajo parlamentario en realidad, ¿no? Definitivamente, y sobre todo hacerle un lenguaje sencillo para que la población pueda comprender el esfuerzo que hace este es un Congreso. Programa que estamos en eso, estamos Yo lo esforzándonos felicito por y hacer les eso. agradezco la invitación. Doctor Chevasco, gracias por su visita hoy aquí en Escaño 131. Nosotros nos tenemos que despedir. El día de hoy estuvimos viendo la función de fiscalización parlamentaria y los mecanismos de control que existen para que los parlamentarios puedan cumplir esta función. Nos despedimos entonces, no sin antes recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Eso es todo por hoy, me despido. Hasta la próxima.